Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. La primera vez que lo vio, pensó que era uno más de esos hombres perdidos que merodeaban por la plaza con la mirada en el suelo y los zapatos llenos de polvo. Estaba sentado en el banco de madera que apenas se sostenía, con el cuerpo encorvado, como si le pesara el alma. Tenía la camisa manchada, el pelo alborotado y un rasguño en la ceja que parecía reciente. Algunos chicos se burlaban de él desde lejos, imitaban su forma torpe de caminar, le tiraban migajas de pan como si fuera un perro callejero, pero ella no se rió. Se acercó sin pensarlo 2 veces, con esa mezcla de ternura y rabia que le nacía cuando veía una injusticia. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad, mientras los otros se alejaban riendo. Él levantó la cabeza despacio, como si no esperara que alguien se le acercara con humanidad, y solo asintió en silencio. Ella no insistió. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. «Hace frío, no te vayas a enfermar». Él no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y confusión, como si algo en ese gesto tan simple le removiera algo muy profundo. Al día siguiente, volvió a verlo en la misma banca, esta vez con una bolsa de plástico entre las manos, mirando al suelo, como si buscara respuestas entre las grietas del cemento. Ella llevaba una sopa caliente que había preparado para su abuela, pero sin pensarlo se la ofreció a él. «No es gran cosa, pero te va a calentar un poco el cuerpo». Él quiso rechazarla al principio, incómodo, casi avergonzado, pero su estómago lo traicionó con un gruñido largo y ella solo sonrió. «Tranquilo, ayudar no se cobra». Esa frase le quedó resonando en el pecho como un eco incómodo. Se sentó a su lado mientras él comía en silencio, con la cuchara temblando entre los dedos. No lo miraba con lástima, sino con una calma que desarmaba. Él intentó sacar un billete arrugado del bolsillo trasero, pero ella lo empujó suavemente con la mano. «Guárdalo, lo vas a necesitar». Y ahí, por primera vez, él la observó con verdadera atención. Su cara cansada, su pelo recogido sin pretensiones y esos ojos que no juzgaban. No entendía por qué, pero algo en ella le parecía distinto. A partir de ese día, él comenzó a aparecer cada mañana en el mismo lugar. A veces llegaba antes que ella, fingiendo estar dormido en la banca, cubierto con la chaqueta que aún no había devuelto. Otras veces llegaba después, arrastrando los pies, con una gorra vieja que le tapaba media cara y unos pasos exageradamente torpes que hacían que más de uno en la plaza lo mirara con desdén. Ella notaba los murmullos, escuchaba los suspiros burlones, pero nunca los respondía. Lo miraba a él y simplemente sonreía. «¿Te lastimaste el pie ahora?», le preguntaba una tarde, viendo cómo caminaba como si tuviera una piedra en el zapato. «Más o menos», murmuró él, con una voz apenas audible. Ella soltó una risa corta, de esas que no buscan ridiculizar, sino suavizar la incomodidad. «Eres raro. ¿Lo sabías?». Él encogió los hombros como un niño atrapado en una travesura. Cada día inventaba una torpeza nueva, una historia absurda, una caída forzada, y ella, lejos de impacientarse, lo trataba igual, con el mismo respeto, con la misma paciencia, con ese tono que no cambia aunque el mundo se ría alrededor. Una tarde, después de una leve llovizna, él apareció empapado de pies a cabeza, con el cabello chorreando y un cartón mojado bajo el brazo, como si fuera su paraguas improvisado. Ella estaba cerrando su pequeño puesto de infusiones caseras, pero al verlo así, dejó todo a un lado. «¿Otra vez sin abrigo?», murmuró, mientras buscaba una toalla dentro de su bolsa. Él bajó la mirada, fingiendo vergüenza, pero por dentro estaba atento a cada gesto de ella, a cada palabra, como si quisiera leer entre líneas algo que no se dijera en voz alta. Cuando le secó el cabello con movimientos torpes pero sinceros, él sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué lo trataba así?
¿Por qué no lo miraba como los demás? ¿Qué tenía esa mujer que, sin saber quién era él realmente, lo cuidaba como si valiera algo? Esa noche, acostado en una pensión barata que había alquilado para no levantar sospechas, recordó sus palabras. Ayudar no se cobra. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. A los pocos días, ella llegó a la plaza con una bolsa de pan recién horneado y 2 termos con té caliente. Lo buscó con la mirada entre los vendedores y los ancianos que jugaban dominó bajo el árbol grande, pero no lo vio. Se sentó sola en su banquito, con el ceño levemente fruncido, mientras partía un pedazo de pan y lo dejaba a un lado por si aparecía. No pasaron ni 5 minutos cuando él llegó corriendo, con los cordones desatados y una mancha de pintura en la mejilla. «Me perdí», dijo jadeando, como si fuera verdad. Ella soltó una carcajada que le iluminó la cara. «¿Cómo te vas a perder si siempre vienes al mismo lugar?» Él fingió ofenderse, puso cara de niño regañado, y ella simplemente le tendió el pan. Se sentaron en silencio, compartiendo el té, mirando a la gente pasar, y fue en ese momento, mientras ella hablaba de una señora que le debía 2 semanas de hierbabuena, que él la observó de reojo, y supo que estaba empezando a sentir algo que no había sentido jamás. Y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Esa noche, como si el destino quisiera hacerlo tropezar con su propio plan, se hizo un pequeño corte en la mano mientras manipulaba una caja de madera en la bodega del refugio donde fingía dormir. Nada grave, pero lo suficiente para que sangrara un poco. Al día siguiente apareció como siempre en la plaza, pero con la herida vendada con papel higiénico y cinta adhesiva. Ella, al verlo, dejó todo lo que estaba haciendo. «¿Qué te pasó ahora?», preguntó con una mezcla de resignación y ternura. Él se encogió de hombros, como si no tuviera importancia, pero no dijo nada. Ella suspiró, sacó un pequeño botiquín de su mochila y, sin pedir permiso, le quitó el vendaje improvisado. No hablaron. Solo se escuchaba el sonido del frasco de alcohol y su respiración contenida. Ella limpió la herida con cuidado, le puso una curita y luego sopló suavemente, como si ese gesto pudiera curar algo más profundo que la piel. Él tragó saliva. Sintió que ese simple acto, tan mínimo, le tocaba fibras que no sabía que existían. Y cuando ella se alejó para seguir con su día, él se quedó ahí, mirando la curita en su mano, y por primera vez en años sintió ganas de llorar. Desde ese día empezó a pasar más tiempo junto a ella. No como quien quiere invadir, sino como quien necesita entender algo que le duele no comprender. Se sentaba a su lado, escuchaba sus historias, sus quejas del día, sus risas sinceras cuando hablaba de su abuela y sus recetas de remedios para todo. Pero hubo una noche distinta. Se quedaron solos después de que todos se habían ido. La brisa era fría y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Ella se tapó con un chal viejo y lo miró, seria. «Yo cuidé a mi papá sola. Estaba enfermo, muy enfermo. Mi mamá ya no estaba, mis hermanos desaparecieron, y me tocó a mí bañarlo, darle de comer, verlo apagarse». Él no dijo nada. Solo la escuchaba con los labios apretados, los ojos clavados en la punta de sus zapatos. A veces pienso que ese dolor me dejó hueca, como si nunca hubiera vuelto a sentir nada de verdad. Hubo un silencio largo. Él tragó en seco, porque en ese momento entendió que no era la única con cicatrices. Y se sintió cobarde por no decirle quién era, pero también se sintió perdido, porque por primera vez lo que él había empezado como un juego ya no se sentía como tal. No supo por qué, pero esa noche se animó a hablar un poco más de sí mismo. «Yo también estoy solo. Desde hace mucho. Todo el mundo cree que tengo la vida resuelta, pero me siento más perdido que nunca». Ella lo miró con los ojos entrecerrados, como si intentara leer entre sus frases. «¿Y tu familia?». Él se encogió de hombros. «Hay dinero, hay poder, pero no hay nadie que te mire como tú miras».
Esa frase salió sin que la pensara, y se quedó flotando entre ellos como un secreto demasiado íntimo para decirse tan rápido. Ella no respondió. Solo le tendió un té tibio, con las manos frías, y en ese gesto, él sintió que algo se rompía dentro de él. Pero no era dolor, era otra cosa, algo más fuerte, algo que lo asustaba. Esa madrugada no pudo dormir. Dio vueltas en la cama de la pensión, con los ojos clavados en el techo desconchado, sintiendo que lo que había comenzado como una prueba absurda para medir la humanidad de una desconocida se le estaba yendo de las manos. ¿Y si ella descubría la verdad? ¿Y si pensaba que todo había sido una burla cruel? Se sentía atrapado entre lo que era y lo que fingía ser. Pero lo peor de todo era que por primera vez en años, lo único que le importaba era lo que ella pensara. Al día siguiente fue a buscarla con la intención de confesarlo todo, pero apenas la vio riendo con una anciana que le mostraba unas plantas secas, se detuvo. No podía, no así, no de golpe. En vez de eso, se acercó con un dedo vendado. Había vuelto a abrirse la herida y se sentó a su lado como si nada. Ella lo miró, bajó la vista a su mano y sin decir palabra, sacó otra curita del bolsillo de su chaqueta. Él se dejó hacer. Y esa simple rutina ya lo conmovía más que cualquier otra cosa en su vida anterior. Aquel día se largó a llover fuerte. Los vendedores empezaron a cerrar sus puestos. Los clientes se fueron corriendo con bolsas sobre la cabeza. Ella, en cambio, se quedó guardando sus cosas con calma, como si la lluvia no le molestara. Él se ofreció a ayudarla y por primera vez lo hizo sin exagerar su torpeza. Cargó cajas, sujetó la lona del puesto, cubrió las hierbas con cuidado. Cuando terminaron, estaban empapados los dos. Se miraron y estallaron en una risa corta, mojada, absurda. Él le preguntó medio en broma si no le daba miedo enfermarse así, empapada hasta los huesos. Ella se encogió de hombros. Peor fue ver morir a mi papá sin poder hacer nada. Esto no es nada. Él la miró en silencio. Cada vez que ella hablaba con esa mezcla de dolor y coraje, él sentía que el disfraz se le caía un poco más. ¿Qué derecho tenía él a mentirle a una mujer así, a alguien que había dado tanto sin pedir nada a cambio? Esa noche, mientras escribía una nota que no se atrevió a entregarle, lloró. Lloró de verdad, por ella, por él, por lo que ya no podía controlar. Los días siguientes, él dejó de inventar accidentes o actuar como un tonto sin rumbo. Ya no necesitaba probar nada. Se sentaba junto a ella y simplemente compartían silencios, historias sueltas, trozos de pan con mermelada casera. A veces ella hablaba de su infancia, de su abuela que le enseñó a preparar infusiones, de cómo soñaba con tener una pequeña tienda donde pudiera vender todo lo que aprendió. Él escuchaba con atención, con una admiración que le brotaba sin permiso. «No tienes idea de cuánto vales», murmuró una vez sin mirarla directamente. Ella sonrió con esa tristeza callada que se le escapaba a veces, como si no creyera merecer ningún elogio. Fue ahí cuando él entendió que no solo estaba enamorándose de su bondad, sino también de su fuerza, de esa manera suya de resistir sin alardes. Y entonces comenzó a tener miedo, miedo real. ¿Y si cuando descubriera quién era en realidad lo rechazaba? ¿Y si pensaba que todo había sido una burla cruel? Esa idea lo perseguía como una sombra, incluso en sus sueños. Y cada vez que la miraba, más difícil le resultaba seguir callando. Una tarde, mientras tomaban té bajo el árbol donde siempre se encontraban, ella le tocó suavemente el brazo. «Tienes otra herida aquí», dijo, señalando un rasguño en su codo. Él ni lo había notado, pero ella ya estaba buscando una nueva curita. Cuando se la puso, él no pudo evitar temblar, no por el dolor, sino por el peso simbólico que ese gesto estaba tomando. Era la tercera vez que ella lo curaba. Y aunque ninguno de los dos lo decía, sabían que ya no era solo un acto de cuidado. Era algo más, algo que se estaba metiendo debajo de la piel,
como una semilla silenciosa. Él desvió la mirada, tragando saliva, y ella lo notó. «¿Estás bien?», preguntó con esa voz suya, suave pero firme. Él asintió, pero por dentro sentía que se le partía el pecho. Quería abrazarla, decirle quién era, contarle que todo ese tiempo no había sido un vagabundo, sino un hombre con un apellido que pesaba demasiado. Pero no se atrevió, porque por primera vez en su vida lo único real que tenía frente a él era ella. Él empezó a caminar con ella al final de cada día, como si ese pequeño trayecto hasta su casa fuera un ritual que no quería perder. A veces no hablaban, solo caminaban lado a lado mientras el sol bajaba y los pájaros se iban escondiendo entre los árboles. Otras veces ella soltaba historias sueltas de su infancia, cómo le daba miedo la oscuridad, cómo soñaba con viajar en tren aunque nunca lo había hecho. Él la escuchaba todo el tiempo con el corazón en la mano. Nunca había tenido a alguien así en su vida, alguien que no lo quisiera por su apellido, su fortuna o sus conexiones. Ella no sabía nada de eso, y aún así lo cuidaba, lo escuchaba, lo miraba con una ternura que le desarmaba hasta el alma. Y él, que había empezado todo como una especie de prueba absurda para su propio aburrimiento existencial, se dio cuenta de que ya no estaba fingiendo, que cada gesto, cada palabra, cada suspiro eran reales, más reales que todo lo que había vivido hasta ahora, y esa verdad lo estaba consumiendo por dentro. Una noche, cuando se despidieron en la esquina donde ella siempre se metía por un callejón corto hacia su casa, él se quedó parado mirándola alejarse. El aire estaba espeso, con olor a tierra mojada, y había algo en su forma de caminar que le provocó una ternura brutal. Dio un paso hacia ella, como si fuera a decirle algo, pero se detuvo. Volvió a ese cuarto miserable que alquilaba para sostener su mentira y se sentó frente al espejo roto. No reconocía al hombre que lo miraba de vuelta. Por fuera seguía con esa ropa vieja, ese peinado desordenado, esa cara de nadie. Pero por dentro estaba lleno de miedo, de culpa, de deseo, de ternura, y por primera vez en años escribió en su cuaderno sin pensar en los negocios ni en las cifras. Escribió solo una frase: ¿cómo se pide perdón por haber empezado con una mentira cuando ya no puedes vivir sin la verdad? El día que todo se rompió fue tan inesperado que ella ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. Estaba en su puesto, organizando unas nuevas plantas que había conseguido en el mercado de la madrugada, cuando un auto negro, largo y brillante, se estacionó frente a la plaza. De él bajaron dos hombres con trajes oscuros, caminando con firmeza, como si estuvieran buscando a alguien importante. Él apareció detrás, con una camisa blanca impecable y el cabello perfectamente peinado. Parecía otro. Se detuvo en seco al verla. Ella también se quedó helada. No entendía nada. Lo miró como si no lo reconociera, como si el hombre que había compartido tardes de sopa caliente y curitas en silencio hubiera desaparecido en el instante en que ese coche tocó el asfalto. Los vendedores comenzaron a murmurar. «¿Ese es el tipo raro?», preguntó uno. «Parece que es alguien importante», dijo otro. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Lo único que logró decir fue: «¿Quién eres tú?». Su voz sonó firme, pero sus ojos ya estaban llenos de decepción. No gritó, no hizo escándalo. Solo se cruzó de brazos y sostuvo su mirada. «Fui parte de tu experimento». Él quiso explicarse, quiso contarle que todo empezó como una idea estúpida para probar la autenticidad de las personas, que se cansó de la hipocresía de su entorno, que necesitaba ver si todavía existía alguien que ayudara sin pedir nada, pero no alcanzó a decir nada. Ella levantó una mano, cortando sus palabras como un cuchillo invisible. «Yo fui real, tú no». Esa frase lo dejó sin aire. La plaza entera pareció enmudecer.
Ella bajó la vista, recogió una maceta que se le había volcado y sin mirarlo de nuevo dijo: «No necesito saber tu nombre, pero yo sí tengo el mío, y me lo respeto». Se alejó despacio, con la dignidad que solo tienen quienes no esperan nada de nadie. Él la vio irse, sintiendo que cada paso de ella le arrancaba algo del pecho. Durante días, ella no volvió a la plaza. Su puesto quedó vacío, las lonas colgaban sucias y las macetas estaban cubiertas de polvo. Él regresó cada mañana con la esperanza de verla, de tener aunque fuera un minuto para explicarse, para decirle que lo que sentía era verdadero, que ya no importaban los títulos, el dinero ni el apellido, solo importaba ella. Pero cada vez que preguntaba por ella, las respuestas eran vagas. «Se fue a cuidar a una tía enferma», decía uno. «Tal vez ya no vuelva», murmuraba otro. Nadie sabía con certeza, o quizás sí, pero nadie quería decirle. La última vez que fue, llevó flores, jazmines, porque una vez ella le contó que su abuela decía que el jazmín era la flor de las almas buenas. Se las dejó en el banco donde siempre se sentaban, y se quedó ahí, solo, por horas, como si el aire pudiera traerla de vuelta, pero ella no apareció, no dejó ni una carta, solo ausencia. Ella, en cambio, se encerró en sí misma como quien cierra una herida recién abierta. No lloró frente a nadie, no habló del tema, solo se quedó en casa de una amiga del pueblo vecino, ayudando en una pequeña botica donde vendían infusiones y cremas artesanales. Se despertaba temprano, preparaba los frascos, atendía en silencio. Por dentro, sin embargo, sentía que algo se le había roto de forma irreparable. No era solo la mentira, era la confianza, la ilusión, la idea de que alguien pudiera verla sin jugar con ella. Pensaba en él por las noches, claro que sí, pero cada vez que lo hacía, se le venía a la mente su rostro limpio, sin las manchas, sin el polvo, sin la torpeza fingida, y eso le dolía más, porque se dio cuenta de que no lo conocía, que se había enamorado de un personaje, y que el verdadero no sabía si existía. Pasaron semanas así. Él la buscó en cada rincón, mandó cartas, grabó videos donde no pedía perdón con excusas, solo hablaba de ella, de lo que había sentido, de lo que había aprendido. Pero todo fue ignorado. Ella no los abrió, no los vio, no los quiso ver, no por orgullo, era por miedo, porque sabía que si escuchaba su voz otra vez, si volvía a mirarlo a los ojos, su corazón la traicionaría, y no estaba dispuesta a volver a confiar tan fácilmente. Se había pasado la vida entregando pedazos de sí misma a personas que solo venían a mirar y luego se iban. Y ya no quería seguir así. Una noche, mientras barría la entrada de la botica, vio una pareja de ancianos tomados de la mano. Iban lentos, sin prisa, pero había una verdad en esos dedos entrelazados que le tocó algo por dentro, y supo que no quería vivir con miedo, que si iba a amar otra vez, no sería desde la ingenuidad, pero tampoco desde la desconfianza. Sería desde su verdad. Con lo poco que había ahorrado, decidió volver a su ciudad, no para buscarlo, sino para buscarse a sí misma. Encontró un local chiquito, abandonado, con las paredes llenas de humedad y las ventanas rotas, y lo alquiló. Todos le decían que estaba loca, que con ese dinero podía empezar en otra parte, pero ella lo sentía. Ese lugar tenía historia, alma, raíces. Pintó las paredes con sus propias manos. Cada pincelada era una forma de soltar el dolor. Colgó fotos de su abuela, preparó los primeros frascos de infusiones, limpió hasta que sus dedos dolieron. Y una noche, frente al espejo empañado de su nuevo baño, tomó las tijeras y se cortó el cabello. No fue un corte elegante. Fue torpe, desigual, impulsivo, pero cuando se miró de nuevo, se sintió libre. No porque el cabello cambiara su rostro, sino porque por fin sentía que empezaba a vivir desde su verdad. Sin máscaras, sin ilusiones prestadas,
solo ella. La reapertura de su pequeño negocio fue silenciosa, sin invitaciones, sin anuncios. Solo colocó una pizarra fuera que decía: «Remedios del alma, bienvenidas las heridas». Y poco a poco, la gente empezó a llegar. Primero por curiosidad, luego por necesidad. Mujeres mayores buscando alivio para el insomnio, jóvenes queriendo una crema natural para la ansiedad, señores con dolores que no se curaban con pastillas. Ella los atendía con calma, con esa misma paciencia con la que un día cuidó a un desconocido sin nombre. Su voz había cambiado. Ya no era suave por debilidad, sino por elección. Ya no hablaba bajito por miedo a incomodar, sino porque había aprendido que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Y mientras cortaba hojas de lavanda o preparaba mezclas con romero y manzanilla, a veces pensaba en él, pero ya no desde la rabia. Lo pensaba como se piensa en un libro que dolió, pero enseñó. Algo que no se olvida, pero tampoco se repite. Él, por su parte, había desaparecido del mundo que lo conocía. Renunció a los trajes, a las reuniones llenas de sonrisas falsas, a los discursos vacíos sobre liderazgo y éxito. Se instaló en un barrio humilde, donde nadie sabía su nombre, y empezó a trabajar como voluntario en un centro comunitario. Al principio lo miraban raro. Sus manos no sabían cargar bolsas de arroz ni pelar papas, pero aprendió. Se ensució, se cayó y se levantó. No hablaba de ella, pero la llevaba en cada gesto, en cada plato que servía, en cada caja que acomodaba, en cada tarde que se iba con el cuerpo molido, pero el alma menos pesada. Nunca fue detrás de ella. No quiso invadir su proceso, solo se prometió algo. Si un día volvía a verla, no sería para pedirle nada, sería para mostrarse como realmente era, sin disfraces, sin excusas, con las manos sucias de tierra y el corazón limpio. Un sábado cualquiera, mientras organizaba sus frascos en la repisa, ella lo vio. Estaba del otro lado de la calle, agachado, ayudando a unos niños a plantar un árbol en la vereda. Tenía una camiseta vieja, las rodillas llenas de tierra y una sonrisa que no había visto nunca en él. No fingía, no actuaba. Era él, en su forma más simple y más real. Ella se quedó quieta como si el tiempo se hubiera detenido. No se acercó, no corrió, solo lo observó, y por dentro algo le vibró. No era amor ciego, era otra cosa. Una mezcla de respeto, confusión, y algo que se parecía mucho a una segunda oportunidad, pero aún no estaba lista para nombrarlo. Cerró la puerta de su negocio sin que él la notara, y volvió a su trabajo. Pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, su té de jazmín le supo distinto. Esa misma tarde, mientras ella limpiaba los vidrios de su escaparate, lo volvió a ver. Esta vez más cerca. Él llevaba 2 bolsas con arroz y harina y las descargaba junto a una señora mayor. Ella salió, se le paró enfrente con los brazos cruzados y la cara serena. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sin levantar la voz. Él la miró con los ojos llenos de tierra, sudor y algo más, humildad. «Aprendiendo», respondió. «Contigo, si me dejas». Ella lo observó largo rato. No había flores, no había promesas, solo él, parado frente a ella sin una sola máscara. Ella respiró hondo, como quien se prepara para una tormenta. «No quiero más pruebas, ni juegos. Si me amas, vívelo conmigo, pero real, sin disfraces». Él asintió. «Eso intento, todos los días». Y por primera vez, ella no sintió miedo, solo vértigo, como cuando estás al borde de algo que todavía no entiendes, pero sabes que puede valer la pena. Desde aquel encuentro no hubo declaraciones ruidosas ni escenas de película, solo pequeños gestos. Él seguía trabajando como voluntario, cargando, cocinando, ayudando a quien lo necesitara sin hablar de sí mismo. Ella lo veía de vez en cuando desde su tienda, a través del vidrio empañado por el vapor de las infusiones. No se buscaban, pero tampoco se evitaban.
A veces se cruzaban en la feria, y él la saludaba con un «buenos días», que tenía más peso que cualquier discurso. Ella respondía con una leve sonrisa. Las vecinas empezaron a notar su presencia constante. «Ese chico siempre está ayudando», murmuraban. «Nunca lo había visto, pero tiene buena madera». Y aunque ella no decía nada, por dentro sentía que su corazón ya no estaba tan cerrado como antes. Había grietas, y por esas grietas empezaba a entrar la luz. Una mañana, sin previo aviso, él se acercó a su puesto con un cuaderno en la mano. No era un regalo, no era una carta, era un cuaderno viejo, de esos que usaba para anotar ideas. Se lo entregó sin decir nada. Ella lo abrió y leyó una sola frase escrita en la primera página. «Ya no finjo, pero sigo aprendiendo». Lo cerró despacio. Lo miró. No había lágrimas ni sonrisas exageradas, solo una pausa larga. «¿Por qué me traes esto?». Él encogió los hombros. «Porque no sé si puedo darte todo lo que mereces, pero al menos quiero mostrarte quién soy ahora». Ella lo sostuvo con la mirada. Podía ver que estaba diciendo la verdad, que ya no se trataba de un experimento ni de una redención desesperada. Era él, intentando cambiar desde lo más profundo. Y aunque todavía no podía decir que lo perdonaba, ya no quería seguir empujándolo lejos. Los días pasaron y el cuaderno se quedó sobre su mostrador, entre los frascos de menta y las botellas de valeriana. No lo abrió más. No hacía falta. Ella sabía que no era lo que estaba escrito lo que importaba, sino lo que venía detrás, la intención. Y esa intención era nueva, distinta, honesta. Aún así, no lo dejó entrar en su vida de golpe. Lo observaba, lo medía, lo escuchaba cuando hablaba con los demás. Y cada vez que lo veía agachado, ayudando a un anciano o enseñando a un niño a preparar la tierra, su resistencia se aflojaba un poco más. No se lo decía a nadie, pero ya no se acostaba con ese nudo en el pecho. Dormía mejor. Soñaba menos con heridas y más con caminos, hasta que una mañana una niña pequeña entró corriendo a su tienda con una flor en la mano. «Es de parte del señor del centro», dijo. Era un jazmín, pequeño, imperfecto, pero con un aroma limpio que le llenó los ojos de lágrimas. Ella salió con la flor aún en la mano y lo encontró del otro lado de la calle, como si supiera que iba a buscarlo. No dijo nada, solo lo miró, y él, con las manos sucias de tierra y los zapatos empapados por la lluvia que recién había parado, levantó la vista con una expresión serena. No había prisa en sus gestos, ni ansiedad. Se acercó solo un par de pasos. «No voy a decir nada que suene bonito, solo quería que supieras que sigo aquí». Ella bajó la mirada al jazmín, lo sostuvo con firmeza, y luego levantó la vista. «Quédate, pero no vuelvas a mentirme». No hubo abrazos, no hubo besos, solo un gesto mínimo. Ella se acercó y le tomó la mano. Fue como cerrar un ciclo sin palabras, como decir, «Te veo, te creo», pero con los ojos abiertos. Desde ese día, la relación entre ellos cambió sin necesidad de definiciones. No eran novios, ni pareja, ni nada que llevara etiqueta. Eran dos personas rotas que se encontraban cada día con menos miedo. Él seguía trabajando en el centro comunitario, pero también empezó a pasar por su tienda para ayudar con cosas simples: cargar cajas, pintar una repisa, arreglar una fuga. Ella aceptaba su presencia sin preguntas, con esa naturalidad que solo nace cuando el rencor ya no manda. Compartían almuerzos sencillos, risas cortas, silencios largos. A veces, él le contaba ideas para un huerto medicinal. Ella lo escuchaba, anotaba en un papelito, y luego lo guardaba entre las páginas del cuaderno que aún tenía en el mostrador. El cuaderno, que una vez fue símbolo de su culpa, se había convertido en un espacio compartido. Un testigo silencioso de todo lo que estaban construyendo sin promesas, sin urgencias, pero con verdad.
Un día, sin decirle nada, él desapareció por unas horas. Ella no se preocupó, pero sintió su ausencia. En la tarde, volvió cubierto de polvo, con las uñas llenas de barro y una sonrisa tímida. «Tengo algo que mostrarte», dijo. La llevó a unas cuadras de la tienda, hasta un terreno baldío. El lugar estaba lleno de escombros y maleza, pero en el medio se veía una valla de madera recién puesta. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué es esto?». Él respiró hondo. «Este terreno es tuyo, a nombre de tu abuela. No está mi nombre en ningún papel. Nadie necesita saber que fui yo». Ella sintió que se le apretaba el pecho. No por el regalo, sino por lo que significaba. Por ese gesto silencioso, sin testigos, sin intención de aplausos. «¿Por qué?», preguntó con la voz entrecortada. Él respondió sin dudar. Porque alguien tenía que sembrar algo donde otros solo dejaron ruinas. Ella no dijo nada en ese momento. Solo lo miró con los ojos húmedos y el corazón desbordado. No por romanticismo, sino por algo mucho más profundo. Respeto. Volvieron caminando en silencio, sin tocarse, pero con una conexión que ya no necesitaba palabras. Esa noche, ella se quedó en la tienda después de cerrar. Preparó té de valeriana y jazmín. Se sentó frente al cuaderno y escribió por primera vez algo propio en una de sus páginas. «Estoy aprendiendo contigo». Cerró el cuaderno, encendió una vela pequeña y se quedó mirando la llama hasta que se apagó sola. Al día siguiente, sin decirle nada, colocó un cartel nuevo en su escaparate. «Nueva vida, mismo corazón». No era para los clientes, era para él. Y cuando él pasó esa mañana y lo leyó, se quedó quieto unos segundos, sin entrar. Solo sonrió, como quien recibe una respuesta sin necesidad de hacer la pregunta. El terreno comenzó a transformarse en algo más que tierra removida. Ella empezó a ir los fines de semana con algunas vecinas y juntos limpiaban, sembraban, organizaban bancales. Él no siempre estaba, pero cuando llegaba, lo hacía con herramientas en la mano y el mismo silencio cómplice de siempre. La comunidad empezó a notar el cambio. El lugar que antes estaba abandonado ahora olía a albahaca, romero, tierra mojada, y entre las plantas, entre el sudor y las risas de las mujeres, nació algo más fuerte que una historia de amor, una alianza. Un pacto silencioso entre dos personas que entendieron que lo real no necesita fuegos artificiales, que a veces basta con presentarse día tras día, con el alma limpia y las manos dispuestas. A veces el perdón no se dice, se cultiva. El día de la inauguración del nuevo espacio, al que decidieron llamar Jardín de Luz, en honor a la abuela de ella, fue una mezcla de nervios y calma. No hubo banda, ni discursos grandilocuentes. Solo vecinos, amigos, algunos curiosos y muchas plantas. Ella llegó con un vestido sencillo, las manos llenas de tierra y una trenza mal hecha que le daba un aire de niña cansada pero feliz. Él estaba ya ahí, colocando los últimos carteles con los nombres de las plantas medicinales. No se buscaron entre la gente, pero se encontraron con la mirada, y en ese cruce mudo había más historia que en cualquier palabra. Durante el evento, una señora le preguntó a ella si eran pareja. Ella rió bajito y respondió, «Estamos aprendiendo a cuidarnos». Y fue la primera vez que lo dijo en voz alta, sin temor, sin vergüenza, no como declaración romántica, sino como afirmación de una verdad ganada. Al final del día, cuando ya todos se habían ido, ella se quedó recogiendo los últimos vasos descartables y envolviendo los restos de comida. Él apareció con una pala aún en la mano y el rostro cubierto de sudor. Se acercó, sacó un jazmín del bolsillo trasero de su pantalón, arrugado, con tierra aún entre los pétalos, y se lo tendió sin hablar. Ella lo tomó con cuidado. No dijo gracias, no dijo nada, solo respiró hondo. «Te veo», susurró, y con esa frase sencilla, él supo que no necesitaba más. No un «te amo» ni un «vuelve», solo eso.
porque después de todo lo vivido, de toda la mentira, del vacío y del reencuentro, ser visto, de verdad, era más valioso que cualquier promesa. Se quedaron ahí, parados en medio del jardín, con la brisa suave moviendo las hojas y el corazón latiendo en un ritmo nuevo, el de dos personas que habían aprendido a llegar sin empujar. Con el paso de los meses, el jardín se volvió un punto de encuentro, no solo para los vecinos, sino también para quienes buscaban un poco de paz en medio del caos. Ella seguía con su tienda, pero ahora combinaba las infusiones con pequeños talleres de plantas, de escritura, de silencio compartido. Él, sin decirlo, se convirtió en su sombra presente. No intervenía, no lideraba, pero siempre estaba. A veces regaba las plantas antes de que ella llegara, otras veces reparaba algo que se había roto. Una vez una niña lo llamó el Señor del Jazmín, y a él se le escapó una sonrisa que le iluminó la cara. Ella desde lejos lo escuchó, y por dentro sintió algo parecido a la ternura que se siente por alguien que ya no necesita demostrarse nada. No hablaban del pasado, no repasaban la historia, no hacía falta. Lo que estaban construyendo ahora era tan real que no necesitaba explicaciones. Un día, él no apareció. No vino por la mañana ni por la tarde. Ella intentó no pensar mucho, pero el silencio la inquietaba. Al anochecer, fue al centro comunitario a preguntar. Se fue al hospital, una intoxicación leve por algo que comió en una entrega, le dijeron. Ella no preguntó más. Fue directo a buscarlo. Cuando lo vio acostado, pálido, con una vía en el brazo, se le apretó el pecho. «No tienes que hacer tanto. Nadie te exige ser perfecto», murmuró mientras le acomodaba la sábana. Él sonrió, débil. «No lo hago por los demás. Lo hago porque quiero merecer este lugar, merecerte a ti». Ella no respondió. Solo se quedó sentada a su lado, en silencio, con una mano sobre la suya. Y en esa habitación fría, sin testigos, sin promesas, sin adornos, se entendieron más que nunca. No por lo que dijeron, sino por lo que ya no necesitaban decir. Él se recuperó rápido. A los pocos días ya estaba de vuelta en el jardín, con una botella de agua en una mano y una pala en la otra, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. Ella comenzó a abrirle espacios más íntimos, lo invitó a tomar té en su cocina, le mostró fotos de su infancia, le contó cosas que nunca había dicho en voz alta, y él, por su parte, ya no escondía nada. Hablaba de su familia, de su vida anterior, del vacío que lo acompañaba incluso en medio de los lujos. Ella escuchaba sin juzgar. A veces le tocaba el brazo cuando decía algo que aún le dolía. A veces se quedaban callados, viendo el atardecer, compartiendo ese tipo de silencio que ya no incomoda. Habían pasado de la prueba al cuidado, de la mentira al respeto. Y aunque nunca hablaron de amor como se habla en los cuentos, lo que tenían era más sólido que muchas promesas que el viento se lleva. Una tarde, después de un día largo en el jardín, ella se sentó bajo el árbol grande con los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Él llegó con 2 vasos de agua y se sentó a su lado. No hablaron, solo respiraron el mismo aire con la misma calma. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él no se movió. Se quedaron así un buen rato, escuchando a los pájaros, sintiendo el peso del día caer sobre sus espaldas. «Nunca pensé que volvería a confiar en alguien», susurró ella, casi sin querer. «Y yo nunca pensé que alguien confiaría en mí de verdad», respondió él. No se miraron, no se besaron. No hicieron falta gestos teatrales. Solo ese contacto simple, ese cuerpo que se permite descansar junto a otro sin miedo. Y por primera vez, ella no se sintió sola. Y él, por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, algunos empezaron a notar lo que pasaba entre ellos. «Se entienden sin hablar», decían las vecinas mientras tomaban té en la plaza. «Se miran como quien ya ha vivido una guerra juntos».
pero ellos no necesitaban definir nada. Lo suyo era de a poco, sin urgencias. Había días en que discutían por tonterías, que si las plantas estaban regadas de más, que si el té de valeriana debía dejarse 5 minutos o 7. Y había otros en que simplemente se sentaban juntos a mirar cómo crecía todo lo que habían sembrado. Un día, una mujer joven llegó a la tienda llorando. La habían dejado por otro, se sentía sola, perdida. Ella la escuchó con calma, le ofreció un té, y cuando la chica se fue, él le dijo: «Haces más por la gente de lo que imaginas». Ella lo miró, cansada, pero en paz. «No salvo a nadie, solo acompaño». Y esas palabras le quedaron grabadas, porque eso era lo que ella había hecho con él desde el principio, acompañarlo, incluso sin saber quién era, incluso cuando no lo merecía. Un fin de semana organizaron un pequeño festival en el jardín. Música, comida casera, talleres. Nada lujoso, pero lleno de vida. Ella se encargó de los puestos de infusiones. Él ayudó a montar las mesas. En un momento, mientras ella hablaba con una señora mayor sobre plantas para la memoria, él la miró desde lejos y pensó en todo lo que había pasado. En la banca de la plaza, en las curitas, en la mentira, en la caída, y en esa mujer que, sin grandes gestos, le había mostrado cómo era eso de reconstruirse sin dejar de ser uno mismo. Más tarde, mientras desmontaban las lonas, él le alcanzó una botella de agua y le dijo, bajito: «Gracias por no haberme devuelto el golpe cuando más lo merecía». Ella no respondió con palabras. Solo le acarició la mejilla con la yema de los dedos, como si le dijera: «Ya no hace falta castigo, ya aprendiste». Y en ese gesto estaba todo. Una noche, después de cerrar la tienda, ella encontró una nota deslizada por debajo de la puerta. No tenía firma, solo decía: «Mañana a las 6, en el lugar donde empezó todo». Ella supo enseguida dónde. Al día siguiente, llegó a la plaza, al banco viejo donde lo había visto por primera vez, desaliñado, temblando, con la camisa manchada y los ojos tristes. Él ya estaba ahí, sentado igual que aquel día, pero distinto. Limpio, tranquilo, con las manos sobre las rodillas y una expresión serena. Cuando la vio acercarse, se puso de pie. No sonrió. Solo la miró con la misma intensidad de siempre. «Quería traerte aquí porque fue donde aprendí lo que no sabía que me faltaba». Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado. «Ese día no eras nadie para mí, y me cuidaste. Me diste tu chaqueta, tu sopa, tu silencio. Y ahora que sabes todo, aún sigues aquí». Ella lo miró de costado. «No sigo aquí. Caminamos juntos. Es distinto». Y esa frase lo conmovió más que cualquier «te amo». Se quedaron ahí un buen rato viendo pasar a la gente, escuchando el sonido de las hojas secas al viento. De pronto, él sacó algo del bolsillo. Era una foto vieja, de su infancia. Estaba con su madre, ambos sentados en un jardín parecido al que ahora habían creado juntos. «Ella me enseñó que las cosas más importantes no se compran, pero se me olvidó, hasta que tú me lo recordaste». Ella tomó la foto con delicadeza, como si fuera frágil. «Y tú me recordaste que todavía se puede confiar». Lo dijo bajito, pero firme. Luego se levantó, sacudió su falda y lo miró con ternura. «Vamos, hay que regar las plantas antes de que baje el sol». Él la siguió sin decir nada, porque entendía que en esa frase, en ese gesto simple, estaba la forma en que ella decía: «Te elijo», pero sin palabras huecas, sin promesas vacías, solo con presencia. Al llegar al jardín, ella se detuvo frente a una esquina del terreno donde aún no habían sembrado nada. «Aquí quiero poner jazmines», dijo, agachándose para tocar la tierra. Él se agachó a su lado, en silencio, y empezó a ayudarla a remover la tierra con las manos. No había guantes, ni herramientas, solo ellos, la tierra y el momento. Mientras trabajaban, él rompió el silencio con una pregunta simple, pero llena de peso. «¿Me perdonaste?». Ella no levantó la vista. Solo siguió haciendo un hoyo con los dedos. «El perdón no se da,
Se riega, como esto, día a día. Él asintió sin palabras, con un nudo en la garganta. Ella había vuelto a enseñarle algo sin pretenderlo, y eso era lo que más lo desarmaba, que todo en ella era verdadero, incluso cuando dolía. Terminaron de plantar los primeros brotes, sin mirarse mucho, pero sintiendo esa conexión que ya no dependía de explicaciones. Esa noche, cuando todos se fueron, ella se quedó sola en la tienda, revisando inventario. Encontró una caja con frascos vacíos que su abuela había guardado hace años. En uno de ellos, alguien había escrito con marcador viejo: «Para cuando creas que no puedes más». Ella lo sostuvo entre las manos como si fuera un mensaje del pasado, y sin saber por qué, fue hasta el jardín, con el frasco en la mano, y lo enterró junto al jazmín recién plantado. No por superstición, sino como símbolo, como forma de decirse a sí misma: ya no soy la misma. Y al volver a su casa, con las manos sucias y el corazón en paz, supo que estaba lista, para seguir, para soltar, para amar de otra manera. Y aunque no había dicho nada en voz alta, ese gesto, el frasco bajo tierra, el jazmín encima, se convirtió en su promesa más sincera. Con la llegada de la primavera, el jardín floreció como nunca antes. Las plantas crecían fuertes, los niños jugaban entre los bancales, las mujeres tejían historias mientras tomaban infusiones bajo la sombra. Él y ella seguían caminando juntos, pero sin necesidad de tomarse de la mano a cada rato ni de mostrar nada a nadie. A veces, con una simple mirada, se decían más que cualquier frase larga. Una tarde, mientras ella preparaba una nueva mezcla de hierbas, él llegó con una caja envuelta en papel marrón. «No es regalo, es solo algo que pensé que te gustaría tener». Ella lo abrió y encontró dentro una libreta nueva, con hojas gruesas y lisas. En la primera página había escrito solo una línea: «Para escribir desde tu verdad». Ella lo abrazó sin palabras. No fue un abrazo de novela, sino uno apretado, corto, de esos que nacen del alma y no del impulso. Y él entendió que no necesitaba más. Con el tiempo, los rumores sobre su verdadera identidad empezaron a circular. Que si era millonario, que si era dueño de varias empresas, que si había renunciado a todo por una mujer, pero ni él ni ella alimentaron esas historias. A quienes preguntaban, ella solo respondía: «Es un hombre que decidió vivir distinto», y eso bastaba. La comunidad lo aceptó no por lo que tenía, sino por lo que hacía, porque estaba presente, porque su transformación no fue una estrategia, sino una decisión sostenida en el tiempo. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, valía más que cualquier fortuna. En las noches, cuando cerraban la tienda y apagaban las luces del jardín, ella a veces apoyaba la cabeza en su hombro mientras él le hablaba de nuevas ideas, de proyectos comunitarios, de sembrar aún más cosas. Pero ella ya no necesitaba planes, solo necesitaba esa calma, esa paz que había llegado no con palabras, sino con acciones. Un domingo por la mañana, mientras él barría la entrada del jardín y ella preparaba té para los voluntarios, una pareja de desconocidos se acercó con cámaras y micrófonos. «Queremos contar su historia», dijeron. «Es inspiradora. El millonario que dejó todo por amor». Él se tensó. Ella los miró fija. «No hay historia que contar», respondió. «Esto no es un cuento, es una vida, y lo que tiene valor no siempre se muestra». Los reporteros insistieron, pero ella fue firme. No por orgullo, sino por respeto a lo que habían construido. Porque no querían que su camino se convirtiera en espectáculo, porque sabían que lo auténtico no necesita ser exhibido. Cuando los extraños se fueron, él la abrazó por detrás, apoyando la frente en su hombro. «Gracias por protegernos», murmuró. Y ella, sin moverse, solo respondió: «No es protección, es cuidado, y cuidar también es saber decir no».
Fue la primera vez que él entendió lo que era sentirse seguro, no por esconderse, sino por pertenecer. Esa misma tarde organizaron una jornada de limpieza en una zona olvidada del barrio. Él cargaba bolsas, ella repartía jugo y palabras de aliento. Los vecinos trabajaban juntos como si fueran una gran familia. Y en medio de esa actividad simple, cotidiana, una niña se acercó a ella con una hoja de papel. Era un dibujo. 2 personas bajo un árbol de jazmines con una tienda al lado. ¿Es ustedes?, preguntó la niña. Ella sonrió, bajó a su altura y dijo, «Sí, creo que sí». Pero por dentro se emocionó, porque ese dibujo, hecho con crayones torcidos y colores desordenados, era el resumen más sincero de su historia. Nada perfecto, nada de cuento de hadas. Solo 2 personas bajo un árbol, tratando de hacer algo bueno con lo que les quedaba. Y entendió que a veces lo más grande que se puede construir no es una empresa ni una fortuna, sino un hogar en medio del dolor. Al final de esa jornada, cuando todos se fueron y solo quedaban restos de bolsas y risas en el aire, él la tomó de la mano y la llevó hasta el banco de la plaza, el mismo de siempre. El primero. Se sentaron en silencio, mirando cómo el sol se escondía detrás de los techos bajos del barrio. A veces me pregunto si hubiera tenido el valor de conocerte siendo quien realmente era, con todo ese peso encima, dijo él sin mirarla. Ella respiró hondo. Tal vez no. Y yo, tal vez no te hubiera dejado entrar. Se quedaron callados, no como quien evade, sino como quien ya no necesita decir más. Luego ella añadió, pero lo importante no es cómo empezó, es cómo se sostiene, y lo estamos sosteniendo. Él la miró entonces con esa mezcla de amor y respeto que solo se construye con tiempo. Y en ese instante entendieron que lo suyo no tenía nombre, pero tenía raíz. Esa noche ella volvió sola a su casa, no porque estuviera molesta ni porque algo estuviera mal, sino porque a veces el amor también es saber dejar espacio. Se preparó una sopa, encendió una vela y se sentó a escribir en la libreta que él le había regalado. Escribió sin pensarlo mucho, como quien deja que el alma hable por las manos. No soy la misma, y él tampoco, pero aquí seguimos. Cerró la libreta y la colocó junto al frasco vacío que había guardado esa tarde. Miró el jazmín por la ventana. Ya tenía brotes nuevos. Sonrió, porque entendía que el perdón no había sido una escena ni un día específico. Había sido un proceso, un caminar diario, un regar constante, y que ahora, sin grandes fuegos artificiales ni frases hechas, por fin estaban floreciendo, como esas plantas que tardan en salir, pero cuando lo hacen, cambian todo lo que las rodea. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Ya no estaban midiendo cada paso ni pesando cada palabra. Ella lo incluía en decisiones pequeñas. ¿Qué plantar la próxima semana? ¿Qué mezcla preparar para el taller? ¿Qué nombre darle a la nueva línea de productos? Él, por su parte, no intervenía, solo apoyaba. Sabía que su lugar no era brillar, sino sostener. Aprendió a estar sin invadir, a sumar sin controlar. Una mañana, mientras ella organizaba un nuevo estante con frascos de vidrio reciclado, él llegó con una sorpresa. Un cartel de madera tallado a mano que decía, «Aquí se siembran raíces, no apariencias». Ella lo tocó con cuidado, como quien toca algo sagrado. «¿Puedo colgarlo aquí afuera?», preguntó él. Ella asintió con los ojos brillando. «Claro, es exactamente lo que somos». Y en ese cartel quedó sellado lo que, de alguna manera, venían viviendo desde hacía meses. Una historia tejida sin máscaras, sin espectáculo, sin necesidad de justificar el amor. Más tarde, mientras regaban las plantas juntos, él la miró y le dijo, «¿Te das cuenta de que todo esto nació de una mentira?». Ella dejó la regadera a un lado, se secó las manos en el delantal y lo miró directo. «No, todo esto nació cuando dejaste de mentir». Esa frase lo estremeció, porque entendió que ella no lo había perdonado por lo que era, ni por lo que hacía ahora.
lo había perdonado por el cambio real, porque no había vuelto a caer en el juego de las apariencias, porque se había quedado cuando era más fácil huir, y ella también había hecho lo mismo, no desde la necesidad, sino desde la elección. En ese momento, él metió las manos en la tierra, sacó un pequeño brote de jazmín y lo replantó junto a otro, para que crezcan juntos, murmuró. Ella lo vio hacerlo en silencio, con una ternura que le nació sola, porque entendía lo que él no decía con palabras. Gracias por darme un lugar donde echar raíz. Con la llegada del invierno, las actividades en el jardín se volvieron más escasas, pero no por eso menos significativas. Las infusiones calientes, las charlas bajo techo y los talleres pequeños mantuvieron vivo el espacio. Ella aprovechó ese tiempo para escribir, no sobre él ni sobre ellos. Escribía sobre mujeres que resistían, sobre dolores que no se veían, sobre todo lo que había aprendido en silencio. Él, mientras tanto, se dedicaba a reparar lo que se rompía. Una estufa vieja, una mesa coja, una canaleta que goteaba. No buscaba reconocimiento y cuando alguien le agradecía solo decía, lo hago por ella. Y todos sabían quién era ella. Una tarde, mientras ella leía sus textos a un grupo pequeño de vecinas, él se quedó afuera, escuchando sin entrar. No por timidez, sino por respeto, porque entendía que ese era su espacio, su voz, su renacer, y verlo desde afuera era su forma de honrarla. Una noche, mientras caminaban de regreso a casa, ella le preguntó, ¿te arrepientes de haberme mentido? Él la miró con calma. Sí, pero no me arrepiento de haberte conocido, y si eso fue el precio, entonces lo acepto. Ella no dijo nada, solo le tomó la mano con firmeza, ya no como quien necesita agarrarse para no caer, sino como quien camina al lado de alguien que ha aprendido a sostenerse solo. Y eso era lo que los unía ahora, la capacidad de estar juntos sin depender, sin exigirse ser perfectos, solo acompañándose día a día desde la honestidad. Esa noche, antes de dormir, ella colocó un nuevo brote de jazmín en un vaso con agua y lo puso en la mesa, junto al cuaderno, el frasco enterrado y una foto de su abuela, como un pequeño altar de todo lo que había sido y todo lo que estaba empezando a ser. Porque aunque no lo dijera en voz alta, por fin sentía que su vida tenía raíces propias. Pasaron los meses y el jardín se volvió más que un lugar. Era un símbolo de resistencia, de renacimiento, de dignidad. Las plantas crecían, la comunidad se fortalecía y la historia de ellos, aunque nunca contada oficialmente, se esparcía como semilla al viento. Un día, una joven que estaba atravesando un divorcio difícil se acercó a ella con los ojos hinchados. ¿Cómo se vuelve a confiar después de una traición?, preguntó. Ella no dio un discurso, solo la invitó a sentarse, le preparó un té de valeriana y le mostró el primer cuaderno, el viejo, el que había estado sobre su mostrador por tanto tiempo. No se trata de confiar en el otro, dijo, se trata de confiar en ti, en que sabrás cuándo quedarte y cuándo irte. La joven lloró en silencio, y ella la sostuvo, como un día lo hizo con él, como ahora lo hacía con cualquiera que llegara rota y sin rumbo, porque entendía que el dolor, bien acompañado, también podía florecer. Esa misma tarde, él apareció con las manos manchadas de pintura y una sonrisa tímida. Ayudé a los chicos a pintar los carteles nuevos, dijo, y le mostró uno que decía, aquí no se exige perfección, solo verdad. Ella lo colgó en la entrada del jardín sin decir una palabra. Lo miró, y por dentro sintió que ese cartel era también un espejo, no solo de él, sino de sí misma, porque tampoco ella era perfecta. Había tenido miedo, había huido, había cerrado puertas, pero lo importante era que había vuelto, y había elegido quedarse, a su manera, con sus tiempos. Cuando cayó la noche, se quedaron los dos sentados junto al jazmín que habían plantado meses atrás. Ya tenía flores abiertas, pequeñas, blancas, discretas, como ellos.
Él tomó una de las flores, la puso sobre su palma y dijo, «Todo lo que soy hoy lo sembraste tú». Ella negó con la cabeza. «No, solo regué lo que ya estaba». Y esa frase fue más fuerte que cualquier declaración de amor. Con la llegada de un nuevo ciclo, organizaron una pequeña ceremonia para cerrar el año. Nada formal, solo una reunión en el jardín con luces colgantes, té caliente y canciones suaves. Todos trajeron algo: pan casero, flores, cartas anónimas con deseos para el próximo año. Ella leyó en voz alta un texto suyo. Hablaba de la importancia de empezar desde uno mismo, de aprender a escucharse, de dejar de buscar validación donde solo había vacío. Cuando terminó, hubo un silencio largo, profundo, respetuoso. Él la miraba desde un rincón, con los ojos llenos de orgullo, pero también de emoción contenida, porque sabía lo que le había costado llegar hasta ahí. Y sabía que cada palabra suya no era solo una reflexión, era una herida cerrada, convertida en sabiduría. Al final, ella lo buscó entre la gente, le tendió la mano y lo invitó a bailar. No era un baile perfecto, era torpe, lento, íntimo. Pero ahí, bajo las luces, en medio de la tierra y los jazmines, fue el momento más verdadero que habían vivido. Después del evento, cuando ya todos se habían ido, él y ella se quedaron recogiendo los restos. Entre vasos de cartón y servilletas arrugadas, él encontró una carta sin firma, la leyó en silencio y luego se la pasó a ella. Decía: «Gracias por demostrar que se puede volver a empezar sin hacer ruido». Ella la dobló, la guardó en su delantal y lo miró con una mezcla de serenidad y cariño. «Eso somos, ¿no? Un empezar sin ruido». Él asintió, y con raíces profundas. Esa noche no se dijeron más, pero antes de irse, él colocó una flor de jazmín sobre el banco de la plaza, el mismo donde todo comenzó. Ella lo vio desde lejos, y no se acercó, no hacía falta, porque entendía que ese gesto no era para ella, ni para el pasado, era para cerrar un ciclo, para honrar lo vivido, y para dejar claro que lo que realmente importa florece en silencio. El invierno siguiente fue suave, las heladas no fueron tan fuertes, y las plantas resistieron mejor de lo esperado. Ella ya no temía a los ciclos, ni al frío. Sabía que todo tenía su tiempo, que incluso cuando parecía que nada florecía, algo estaba creciendo por dentro. Él seguía a su lado, no como un salvador, ni como un protagonista, sino como un compañero. A veces ella pasaba días callada, concentrada en escribir o en cuidar el jardín, y él no lo tomaba como distancia. Sabía que el silencio también era parte de su lenguaje. Una tarde, mientras limpiaban juntos el área de compost, ella lo miró y le dijo: «Pensé que el amor era otra cosa, más ruidoso, más evidente». Él levantó la vista con tierra en la cara y hojas secas en el cabello. «Yo también». Se quedaron en silencio compartiendo esa verdad, porque habían entendido que lo suyo no necesitaba validación externa. Era un amor sin espectáculo, sin urgencia, pero con raíz. Un día, mientras organizaban las semillas para la nueva temporada, ella encontró un sobre pequeño, sin nombre. Dentro había una foto vieja. La primera vez que él había aparecido en la plaza, con su camisa sucia y esa expresión confusa. En el reverso, alguien había escrito: «A veces hay que perderse para encontrar lo que realmente importa». Ella se quedó un largo rato mirando esa imagen, no por nostalgia, sino como quien observa una versión de sí misma que ya no existe. Luego colocó la foto dentro del cuaderno viejo y lo cerró con suavidad. Caminó hasta la tienda, preparó 2 tazas de té y cuando él entró le dijo: «Te estuve esperando». Él sonrió. No preguntó nada. Solo se sentó, tomó la taza y brindaron sin palabras, porque sabían que habían llegado a un lugar donde ya no hacían falta explicaciones, solo presencia. Y eso, para ellos, era el verdadero amor. La mañana del aniversario del jardín, organizaron una jornada abierta. Vinieron personas de otros barrios, voluntarios nuevos, familias enteras.
Había colores por todas partes, música suave, niños corriendo entre plantas. Ella caminaba entre todos con una tranquilidad que se notaba en cada paso. Ya no era la mujer que cargaba heridas en silencio. Era una guía, una presencia. Él la observaba desde el banco de siempre, ayudando cuando podía, sin interrumpir su vuelo. Cuando le ofrecieron hacer un discurso, ella solo dijo: «Este jardín nació del dolor, pero se mantiene gracias al cuidado. Aquí no se trata de olvidar, sino de transformar». Y al decirlo, no miró a nadie en particular. Pero él supo que esas palabras estaban dirigidas a ambos, a lo que fueron, a lo que decidieron no repetir, a lo que habían elegido construir con tiempo, con paciencia, con verdad. Cuando el evento terminó y todos se habían ido, ella se quedó sola, barriendo hojas secas. Él se acercó en silencio, tomó la escoba de sus manos y le dijo: «Déjame terminar». Ella no discutió. Se sentó en el banco, mirándolo. Cuando terminó, él se sentó a su lado. No hablaron, pero después de un rato, ella le pasó una pequeña caja de madera. «Es para ti». Él la abrió y encontró dentro la curita que ella le había puesto aquella vez en la plaza, cuidadosamente guardada en una bolsita transparente. Nunca supe por qué la guardé, pero ahora entiendo que fue el primer gesto sincero entre nosotros. Él la miró con los ojos brillando, y ese gesto cambió mi vida. No se besaron, no se abrazaron, solo se quedaron ahí, bajo el cielo de la tarde, con la caja entre ellos como símbolo de algo que ya no necesitaba explicación, el inicio de todo. El día que ella colgó el cartel final en la entrada del jardín, No hizo ceremonia ni aviso. Solo lo clavó con sus propias manos, despacio, respirando hondo. Decía: «Aquí florece lo que se cuida». Y esa frase resumía todo: su historia, su camino, sus decisiones. Él lo vio desde la esquina, sin interrumpir. Cuando terminó, se acercó y le entregó un nuevo brote de jazmín. «Para la nueva temporada», murmuró. Ella lo tomó, lo olió y le respondió: «Que sea con calma». Y caminaron juntos hacia el interior del jardín, entre canteros verdes y tierra húmeda. No se miraban constantemente, no necesitaban reafirmar nada. Ya sabían lo que eran: dos personas que habían aprendido a quedarse sin perderse a sí mismas. Que se habían roto, sí, pero no de manera irreparable. Y ahora estaban ahí, no como héroes ni como víctimas, sino como humanos, reales, imperfectos, juntos. Esa noche, cuando cerraron la tienda y apagaron las luces del jardín, ella colocó el brote de jazmín en un vaso con agua, lo dejó sobre la mesa y se quedó mirándolo un largo rato. Él se acercó, puso su mano sobre su espalda y no dijo nada. Ella respiró hondo, cerró los ojos y con una voz apenas audible dijo: «Y por fin pude respirar». Esa frase, dicha en un susurro, fue el cierre de todo. No porque significara un final, sino porque era el inicio real de algo distinto, más maduro, más honesto, más libre. En ese suspiro estaba toda la historia: el dolor, la rabia, la transformación y también la esperanza. Porque a veces, cuando se elige con el corazón limpio y los pies en la tierra, el amor no necesita más que eso: espacio para respirar. Meses después, al pasar por la plaza donde todo había comenzado, encontraron que el banco donde solían sentarse ya no estaba. El municipio lo había removido por viejo. En su lugar, alguien, no sabían quién, había dejado una placa de madera clavada en el suelo, simple, sin adornos. Decía: «Aquí una vez alguien fue visto de verdad». Ella se agachó, pasó los dedos por las letras talladas y luego se quedó un instante en silencio. Él se inclinó a su lado y murmuró: «No sabía que lo habían quitado». Ella sonrió apenas, sin tristeza. No importa el banco, importa lo que sembramos después de sentarnos en él. Se pusieron de pie y siguieron caminando, tomados de la mano, dejando atrás la plaza, las pruebas, las máscaras.
Y mientras el viento movía las hojas de los árboles, el jazmín que ella llevaba en su bolso dejó caer un pétalo. No lo notaron, pero ahí quedó, como testigo silencioso de un amor que sin prometer nada, lo cambió todo.